Buenas noches, hermano. Quería compartir una palabra de Dios, utilizando la Biblia como siempre, como baluarte de la verdad de todo. También eh, discutir la falsa doctrina de muchas iglesias ahora que comparten cosas como diciendo que el cristiano no puede tener pruebas, no puede tener pobreza, no puede tener enfermedad a veces. Y le ponen en la cabeza a muchas personas que son débiles en la mente también y ni hablemos en la fe, pensando que eso está bien en realidad, que es correcto y en realidad es una mentira. La escritura de Dios sirve para todo y ahí te indica todo lo que puede suceder, cómo nosotros tenemos que adorarle a Dios, cómo tenemos que presentarnos delante de su presencia. Entonces quería compartirle un versículo que siempre sacan fuera de contexto, que está en Filipenses capítulo 4, versículo 13, donde dice, todo lo puedo Cristo que me fortalece. Bueno, acá en este párrafo, el apóstol Pablo estaba pasando pruebas duras, difíciles, aparte posiblemente el aguijón en la carne que tenía, que aparece en 2 Corintios, y siempre, cada vez que le pasa una pruebita, una aflicción, vamos a decir de esa manera, se agarran profundamente solo en ese versículo, y está mal, porque está bien, es cierto, nosotros los cristianos tenemos que tener pruebas, pero no quiere decir que con solo un versículo bíblico nosotros vamos a refutar y hacer una doctrina falsa en realidad. Eso es una gran mentira, una falacia terrible, y eso va a llevar a muchos dolores también, porque el verdadero cristiano tiene que estar fortalecido en el conocimiento en Cristo, en su verdad en realidad. Y al hacer esto es confrontante, y más cuando uno quiere sacarle a algunos que podrían ser que son hermanos, pero literalmente no sabemos si son salvos en realidad. ¿Por qué? Porque no están edificados en la fe, no tienen una doctrina sana, limpia y pura como tiene que ser, eh, sin mancha. Y esto trae mucha disolución en realidad. Yo le voy a empezar a partir del versículo 10, capítulo 4. Entonces acá se está expresando el apóstol Pablo. Y le dice, en gran manera, dice, me gocé en el Señor, dice, de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Miren cómo le estaba hablando el apóstol Pablo acá diciendo, tenía escasez también, tenía pobreza, necesidad. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos esta nueva generación de cristianos de cristal, en realidad son, donde creen que todo va a ser bien, su menos bien en trabajo. Yo puedo dar ejemplo por mí. Tuve que renunciar a mi trabajo, pero tengo un oficio, gracias al Señor. Soy electricista industrial. Pero ¿qué pasa? Están aferrados sumiendo acá, sumiendo como en Misiones, en Posadas, como yo soy, en Argentina. Nosotros tenemos lo que es el sector de lo que es el gobierno, sería la provincia, y tenemos lo que es la parte privadas. ¿Y qué pasa? Pierden el trabajo y piensan que pierden la vida. ¿Y entonces dónde está tu fe? ¿En qué Dios vos crees? El Dios que te puede dar. Vivir por gracia y por fe no es fácil, hermanos y hermanas. Podemos decir. El vivir día a día y orar y clamar por el trabajo y dar la buena dádiva a los hermanos y darle aliento no es sencillo tampoco. Entonces, ahí está la práctica del verdadero cristiano. Sobrellevar las pruebas en realidad. En la salud, en la enfermedad, en la escasez, en el hambre. Dios se glorifica de varias formas. Si no, ¿qué Dios ustedes creen en la mayoría? ¿Creen que solo Dios va a estar todas las veces, ustedes no van a sufrir hambre, no van a sufrir escasez? Yo les sugiero a la mayoría de los hermanos que lean la escritura, vean lo que se quedan en la tribulación, que después que se va a la iglesia, hay hambruna, muerte, se termina la paz. Imagínense que Dios se glorifica también ahí, porque esas personas no aprovecharon la gracia que está ahora viendo, y se quedaron en realidad. Así que yo les sugiero a la mayoría que lean su menos. Fíjense que en el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera sea mi situación, dice. Sé vivir humildemente, vean cómo se expresa, sé tener en abundancia, tenía abundancia, y él trabajaba, porque dicen en el libro de Hechos que él hacía, sería tiendas con otros hermanos. Eso se dedicaba al apóstol Pablo. Dice,
y en todo por todo estoy enseñado, así estar saciado como tener hambre. Fíjense lo que está diciendo, era el apóstol Pablo, y no estoy haciendo idolatría, sino que era alguien que no tendría que tener necesidad. Ahora los pastores y los ancianos no pueden tener hambre, parece. No se bajan de sus tronos, y si los hermanos no le proveen, y si imagínense, dicen, bueno, que duran, hacen 100% de su ministerio y no trabajan. ¿Y qué tal si la congregación es pobre y no tiene con qué mantenerle? ¿No le parecería que los ancianos y los pastores no tienen que tener un oficio? Si no trabajan en la provincia, más o menos como donde yo estoy. Tienen que trabajar en el sector privado o por sí mismos tienen que tener su emprendimiento. Pero todo que sea legal en realidad. El emprendimiento, vamos a llamarle así, el apóstol Pablo hacía tienda. Ese era su oficio, era su trabajo. Dice, así para tener abundancia como padecer necesidad, dice. Y ahí recién viene en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Y en el 14, sin embargo, viene a insistirse en participar conmigo en mi tribulación. Bueno, eso le habla a los hermanos filipenses, dice. En el 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Imagínense. ¿A dónde estaban los hermanos? Nadie participó con el apóstol Pablo en su padecimiento. Por eso yo sugiero, y aunque muchos se enojen, quieren tirarme piedrita, no van a poder aplicar la ley conmigo, porque eso era tirar piedra y la lapidación era para la ley. Yo estoy bajo la gracia y todos están, lo que son hijos de Dios están bajo la gracia. El que quiere seguir bajo la ley mintiéndose a sí mismo con los diezmos y las primicias, que es una mentira, síganse, sí, pero eso no es una bendición de parte de Dios. Dios te puede probar en varias formas. Te puede probar en la necesidad, en la enfermedad. Muchas veces se jactan a decir que son hermanos maduros. En realidad son inmaduros, en realidad. Dicen, sí, yo estoy acostumbrado, yo voy a sobrellevar cualquier prueba. Sí, le agarras, se jode la columna vertebral, se rompe una pierna, o quedan paralíticos toda su vida y apostatan de la fe. Porque por su boca se condenaron. Y no estoy hablando del verbo, el poder de la boca, sino por sus pensamientos, su vanidad o arrogancia, le pasa una prueba y no sabe cómo sobrellevarla. Porque ahí si es un matrimonio, si le pasa eso a una mujer o le pasa al esposo, no se pueden divorciar así. Muchos dicen no, porque la idea es que hasta la muerte los separe. Pero no hay muerte, hay una prueba de enfermedad en la salud. Y no pueden pasar esa prueba. Apostatan de la fe. Maldicen a la iglesia. Maldicen a los hermanos. ¿Cuántos casos yo pude ver, hermanos, que empezaron a ver que sí es cierto, la iglesia no es perfecta? Está hecho por pecadores. Nosotros somos el que dice que no tiene pecado, mentiroso. Lean 1 Juan, versículo 8, 9, 10. ¿Qué es lo que dice? Si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a él, dice. Estaba refiriéndose al Señor. ¿Cuántos hermanos que apostatan en la enfermedad se alejan de los demás? Una cosa es que vos no estés de acuerdo con la congregación, pero no enojarse con Dios, ¿sí? La culpa no es de Dios. La culpa es a veces el pecado del hombre, por su dureza a su corazón, por falta de entendimiento de la palabra, por no sobrellevar las pruebas, la tribulación, que ni siquiera es tribulación, sino son aflicción en la carne. Imagínense si hablan de tribulación. Tribulación es persecución. En el tiempo del comienzo de la iglesia había persecución. Los judíos que eran judaizantes le perseguían a la iglesia de Cristo. Acá mismo lo está diciendo la escritura, dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón, dice, de dar y recibir, sino que vosotros solos, pues, dice, solos, pues aún Tesalónica me enviaste y una y otra vez para mis necesidades. Tenía necesidad el apóstol Pablo. Y muchos dirían, ahora estos apóstoles falsos y todos estos profetas que están saliendo por donde dicen que le empieza a mentir a la gente con el diezmo, que vos tenés que dar más para tener. Y si vos no tenés, estás maldito, le dicen. Tu generación está perdida, vos tenés la maldición de generación. Pero ¿de dónde sacan fuera en contexto toda esta locura que dicen? Y le enferman la mente de los hermanos. Cada uno tiene que ser responsable de su propio pecado. Lean Ezequiel. Está en el libro de Ezequiel. Y nos sacan fuera de contexto con respecto a los mandamientos, donde dice
que Jehová visitará la tercera y la cuarta generación de los que no se arrepienten. Falta de escritura, hermano. Falta de discernimiento. Si no tiene conocimiento de Dios, pida la sabiduría. Dios es bondadoso. Pidan discernimiento, sepan discernir. Porque hay que saber discernir los espíritus también, dicen. Si son de Dios. Porque no todos son los espíritus ministros de Dios. No saben discernir. Después vienen las pruebas y están vendiendo sus cosas. Están pidiendo limosna. El verdadero cristiano tiene que pasar por fe. Tiene que pasar pruebas. Hoy no vas a tener para comer, mañana no, pero si vos tenés un oficio vas a sobrevivir. Porque vivir por fe es por día, cada día la ración de pan. Así es. Pero al no tener un oficio también te va a sobrellevar a tener hambre en realidad. No vas a poder. Nuestro sistema en Argentina y en otros países son mucho más exigentes que acá. Si no estudiaste la primaria, no estudiaste la secundaria, y si sos semitécnico como yo, pero te quería ir a otro país, sumando a Estados Unidos, tenés que hablar bien fluido inglés. ¿Nunca te gustó inglés? Bueno, ahí ya tenés problemas, ¿no? Y si querías ir a Europa, ¿cómo vas a salir del país? Entonces, hermanos, traten de sobrellevar sus pruebas en cada uno en sus países y sepan también que para algo sirve la educación. Sirve para formación de la persona. No puede ser una persona que va a ser un predicador del evangelio. Yo veo casos que dicen, no, yo no termino la secundaria. Me da temor a la persona que está en el frente del púlpito que nunca pisó una facultad. Porque si no pisó una facultad, no sabe discernir la dispensación de los tiempos. No sabe leer los verbos. ¿Cómo se va a expresar una persona? Acá mismo está diciendo lo que le pasó a él en ese tiempo. Pero te está dando una instancia que te puede pasar a vos eso. Que vas a tener necesidad de hambre. Vas a tener enfermedad. Él mismo dijo en algunas partes del libro de Hechos que se encontró que había muchos hermanos que no eran hermanos. Imagínense todas las pruebas que puede pasar un cristiano. Ahora le voy a compartir 2 Corintios para que ustedes vean lo que es la verdadera prueba. Aparece en el capítulo 2 Corintios capítulo 12. En la Biblia Reina Valera aparece como el subtítulo no inspirado, el aguijón en la carne le llaman. Acá él explica, así como un resumen, como el apóstol Pablo tuvo la gran bendición, podríamos decir. Pudo, porque él la habían apedreado y bueno, ahí partió al cielo en realidad. Y literalmente escuchó cosas, palabras inefables que tienen que explicar. Entonces, es como que si fuera que se te sube el ego, podríamos decir de esa manera, o si es un orgullo interno, o sea, todas las revelaciones que tuvo. Porque hay muchas cosas que el Señor Jesucristo le reveló a él. Y eso son las epístolas, son las cartas, que son también así como tienen que formar la iglesia de Cristo, cómo tienen que manejarse, el orden establecido. En la Corintios fue una de las iglesias que tuvo 2 cartas porque era desordenada. Tenía los 12 dones, tenía todos los dones. Pero era muy desordenada, era complicado la iglesia de Corintios. Y él siempre tenía que como volver y dejar en orden, porque encima vos le decís mal a los hermanos, se te enojan y se van. Bueno, tenía que tratar con los hermanos, era un poquito complicado. Entonces él empieza a decir en el capítulo 12 de 2 Corintios, ciertamente no me conviene gloriarme, dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, está diciendo él. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Siempre él dice para no ser confrontante, dice, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada, dice, me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Y sí? Ahora tenemos el problema de estos grandes profetas y grandes hermanitos pentecostales y algunos, nosotros le decimos carismático. Carismático quiere decir dones. Carisma es dones. Que creen que tiene que un poco más caerle fuego en la cabeza y hablar lengua. Porque solo ellos nomás tienen el espíritu y con ellos nomás se conectan con Dios. Así que Dios le habla a ellos. Yo le voy a decir una cosa, hermano. A mí Dios me habla en la palabra. En esto me habla. Ahí me dice lo que estoy bien, lo que estoy mal, si estoy explicando mal, si estoy yendo por el camino adecuado. La palabra de Dios me guía.
Si yo te digo, agarro, miro, sí, me equivocaba en esto. No necesito estar teniendo visiones o viendo espíritu o demonio, como algunos extremistas ven, el demonio está detrás de los árboles, detrás de los gatos, de los perros. Ven más demonio que en vez de agarrar y glorificar el nombre de Jesucristo, llevar su evangelio. ¿Cuántas almas se están yendo al infierno? Mientras que ellos están hablando de cosas y hablando, dicen que son lengua angelical y son... Ni quiero nombrar, porque es innombrable lo que yo hablo. Acá está hablando el apóstol Pablo, y no es una idolatría lo que nosotros hacemos, sino decimos lo que él dejó, porque esto fue para la iglesia. Pero él dice que sí, él fue arrebatado, y bueno, mediante eso explicó, pero ¿qué le pasó tener ese privilegio, vamos a llamar? Y entonces explica más adelante. En el 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada, dice, me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme y no serías insensato. Vamos a decir que no es una insensatez, de última otra, tuvo ese privilegio, podríamos decir. Porque diría la verdad, dice, pero lo dejo, dice, para que nadie de mí piense de mí más de lo que en mí ve, dice, y oye de mí. Fíjense la sabiduría y la sensatez. Y estos señores y estas profetas falsas, así como esta pastora Yesenia tiene y toda esta liguilla de blasfemos, porque son blasfemos, encima que son adúlteros, para completar en realidad, porque son adúlteros casándose 2 o 3 veces, son adúlteros porque adulteran la palabra encima. Y ellos sí se glorian. Se creen que están ahí al lado con alas, son querubines, no sé lo que se piensan. No, y este hombre tuvo privilegio, él mismo en cartas anteriores dice, soy el más chico de todos, de los apóstoles, o no tengo nada que ver, sino que él decía que yo perseguía a la iglesia de Cristo, o si él sabía el pecado que había practicado, porque él era fariseo y era celoso de la ley. Pero él se da cuenta que no de nada servía eso. Y dice en el 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente. Miren lo que está diciendo, lo que él le estaba pasando. Me fue dado, ¿qué dice? Un aguijón en mi carne. ¿Qué está diciendo eso? Eso fue una prueba y Dios le permitió encima, el Señor le permitió. Un mensajero nomás fue de Satanás. Ahí que hablan mucho, que dice que le han conocido a Satanás y hablaron. Y que no sé que si Satanás le dio que le iba a dar riqueza. Y cada hermanita le dicen cosas. Y hermanitos, entre comillas, porque no sé si son hermanos de la fe. Empiezo a dudar que son más del enemigo que de lo nuestro. Satanás es un ángel caído. Es poderoso. Es una potestad. El príncipe de las tinieblas. El Dios de este siglo, de este mundo también. Es un querubín. Él estaba en la gloria. Pero, ¿qué hacen esta gente? De tanto que le hablan mal de este ser que el Señor le reprenda, porque en realidad es un ser poderoso, le están haciendo idolatría al enemigo. Son idólatras de Satanás. No adoran a Cristo. Inconscientemente están adorando a Satanás. Y no se dan cuenta, le falta nomás que le prendan una vela, ¿no? Porque son una vergüenza en realidad. Siento vergüenza ajena al día ese. Porque si supieran lo que están haciendo, estarían aterrados. El enemigo, el acusador también, Señor, se burla de ellos. Y culpa de eso blasfeman el evangelio también. Porque al adorar al enemigo y no darle la gloria al Señor Jesucristo, que hizo todo por nosotros antes de la fundación del mundo, eso trae un desorden totalmente. Y la iglesia queda confundida en realidad. Nosotros tenemos el centro del evangelio. Aparte que el evangelio tiene poder, el centro de la predicación es el Señor Jesucristo. Él se lleva toda la gloria. Y Dios no comparte la gloria con nadie. A ver si queda claro, porque hay unos cuantos que parecen que no le falta Biblia, no entienden. Dios no comparte la gloria y no tiene por qué tampoco. Él es Dios. Él lo hizo todo perfecto. Y lo hizo bueno encima. Ahora que el hombre lo destruye, bueno, ese es otro problema. No podemos hacer nada. Pero ¿qué pasa? Como no saben el evangelio, ignoran las palabras de Dios y son unos analfabetos bíblicos, porque otra palabra no puedo utilizar, analfabetismo es sé algo que vos no conocés. A nosotros le llamamos analfabeto cuando una persona nunca pasó ni la primaria, ni la secundaria, ni nada.
O sea, alguien que nunca se interesó en nada y bueno, el pobre no tuvo la oportunidad de ir a la escuela o no quiso ir a la escuela. ¿Verdad? Ese otro, los padres no le quieren mandar. Acá en Argentina, gracias a Dios, acá tenemos gratuita la educación. Hasta en la facultad es gratuita. Pero no quiere decir que uno tenga que pagar los apuntes. Bueno, todas las cosas tienen que pagar, pero no tenés que pagar, todo no es privado. Pero tampoco quiere decir que no haya analfabetos bíblicos. Se nota la lengua porque no leen en realidad. Entonces dice, para que no me enaltezca sobremanera, dice, respecto al cual, ¿qué dice? Él dice, ¿qué hizo? Lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, dice. ¿Y qué fue la respuesta del Señor? Y me ha dicho, bástate de mi gracia, dice. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice. ¿Y él qué le contesta? Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual en el día dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Escuchen esta palabra otra vez, necesidades. ¿No aparecía eso también en Filipenses? Necesidad, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y me he hecho un necio, dice. Él está diciendo. Y esto dejó marcado en la Biblia. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada sois. Y a él dice, con todas las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros, y en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Otra cosa, vamos, justo tocó una palabra ahí, milagros. Hermanos, si ustedes se saben parar en el tiempo, porque me parece que no saben ni siquiera en qué tiempo están, no saben si saben a ver, utilizar el reloj, vamos a tener que enseñarles cómo utilizar un reloj, que sea digital. Ustedes tienen que saber guiarse, principalmente, que para el comienzo de la iglesia, el libro de Hechos, o Actos, como muchos le llaman, en Estados Unidos le llaman, muchos bautistas le llaman Hechos, otros Actos. Ese fue el comienzo de la iglesia, fue la presentación de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Se cumplió lo mismo que casi como cuando el Señor Jesucristo se presentó. ¿A quién se presentó primero? A los judíos, a su pueblo. ¿Y con qué se presentó? Con señales y prodigios, literalmente. Ahora yo pregunto, vamos a ver si están capacitados para entender un poco, porque por ahí puede ser que mi razonamiento es un poquito diferente a ustedes, o por ahí puede ser que gracias al Señor que he leído bastante la Escritura, entiendo muchas cosas, Él me muestra la realidad, lo que es. Yo me pongo en este punto, son casi 2000 años. Yo tengo necesidad de ver señales, tengo necesidad de ver milagros. La respuesta es no, porque vivo por fe en realidad. Yo tengo que creer lo que dice esto, la palabra de Dios, es lo que me tiene que dar a mí. Yo tengo que creer porque el poder está, dice, en Romano dice que, para que lean en realidad, porque en realidad parece que a veces no leen. ¿Qué dice Romanos 16? Dice, el poder del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, y dice, porque es poder de Dios para salvación todo aquel que cree. Al judío primeramente, dice, y también al griego, que sería, él le toma como un pueblo, pero en realidad a los gentiles sería. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo vivirá por fe. Yo vivo por fe. A veces tengo trabajo, a veces no tengo trabajo. A veces tengo necesidad, a veces no tengo necesidades. Pero vivo por fe. Entonces, ¿qué fe ustedes quieren demostrar? ¿Qué fe creen? Vamos, si creen que todas las veces van a estar en prosperidad, que no van a tener aflicción, que no se van a enfermar, no son de la fe. Sinceramente, autoanalícense hacia adentro y vean si ustedes son en realidad de la fe. Porque pasa una tormentita y están angustiados. La aflicción tiene que existir en el cuerpo. Si no tienen aflicción, no son de la fe. Si no tienen persecución, imagínense, le da un ejemplo. Si ustedes van en su trabajo y sus jefes le tratan re bien, un poco más a tu jefe, te sirve café, te sirve tereré, acaso menos, o mate. ¿No le parece que está mal ahí algo? ¿No le parece que no es debido? Acuérdense que nosotros sí tenemos que glorificar a Dios en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo.
Pero ¿cómo van a glorificar si ustedes no tienen aflicción? Y encima, más o menos, vamos a dar el ejemplo clásico. En las congregaciones, que son algunas congregaciones de sana doctrina, donde tienen el privilegio ustedes de, de estar en comunión y no hacen nada. Ni siquiera una silla mueven. Ni siquiera se levantan a orar. Yo les hablo de lo que son de verdadera doctrina, no esta que hacen todo en conjunto y la mujer ora, no. En la escritura es el varón tiene que ser. Hay un orden establecido en la escritura. El que predica es un varón, no es una pastora. A la mujer no se le dio para la predicación y sáquense la cabeza porque ustedes son rebeldes las que hacen eso. El que quiere autoridad, la mujer que quiere tomar autoridad de la palabra de Dios, a donde hay varones, está equivocado. Ahora si hay una reunión de damas y están ahí, bueno, explicando a las que son mayores, son más de edad, o mujeres, las esposas de los pastores o de los ancianos, todo bien. A las mujeres más jóvenes, a la jovencita podríamos decir. Pero usted en el púlpito no le corresponde y nunca tendría que, ahora que hayan salido estos movimientos postmodernistas que se levantan ahí hablando de cosas que no tienen que hablar y que dice que Dios le habla. No me imagino que Dios hace, porque el Dios que yo conozco no es así. El Dios que yo conozco dio un orden, dijo que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, del varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Y hay una sujeción cada uno. Bueno, a eso me refiero. Si ustedes no leen la escritura, no van a jamás entender lo que Dios desea. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, claro que quiere. Ahora que el hombre no quiere arrepentirse es otro problema. Ustedes tienen que pararse en el tiempo, en el espacio, con respeto a la escritura. ¿Y qué es lo que significa? Ahora, en estos tiempos, ¿es necesario que haya milagros? No. ¿Que nosotros veamos que caiga fuego en las congregaciones? No. ¿Se ora por los enfermos, por los hermanos? Sí, se ora. Hasta los ancianos, si hay uno dice que está afligido, dice que pidan a los ancianos que oren por ellos y bueno, y que le unjan literalmente con aceite. Bueno, esa es una práctica que se dejó hacer. Pero que pidan a los ancianos que oren sobre usted, sí, está bien. O los hermanos, o si tienen que ir a una cirugía de su mano y tienen que, ya que no todo el mundo es un médico cristiano, tienen que caer en las manos de eso. Y bueno, los hermanos ¿qué hacen? Oran por los doctores que van a intervenir y que bueno, que Dios guíe esa cirugía. ¿Entienden, hermano? Sí, así funciona. Si Dios quiere curarte de tu enfermedad, te va a curar. Pero Dios no está obligado a que suceda un milagro. El mayor milagro, ¿sabe cuál es, hermano? Es conocer la verdad y ser salvo. ¿Entiendes? Ser salvo de esta generación maligna. Así como dice el apóstol Pedro. Ese es el mayor milagro. Conocer la verdad. Salir de la mano del maligno. Ser esclavo del diablo. Ya que muchos quieren hablar del diablo. Ser esclavo porque si vos no sos de Dios, sos del diablo. ¿Entiendes? No, si no hay término medio acá. No es como que que algunos dicen no porque yo creo que Dios es bueno. A mí no me va a juzgar. ¿Cómo Dios nos va a mandar al infierno? Bueno, todo eso están perdidos. Porque no hay un término neutro, ¿entiendes? O es infierno o cielo, así simple y sencillo. Y otros como que están enseñando ahí no entienden lo que es el alma y los demonios. El alma no sale vagando, si muere va al infierno o va al cielo. El Espíritu de Dios, que es el soplo de vida, eso le corresponde a Dios. El problema es el alma donde va ahí. Entonces, bueno, todos esos tipos de doctrinas tienen que tener bien centralizados, porque si no van a tener problemas en la vida. Van a tener problemas en el camino cristiano, porque las pruebas son duras. Cuando te quedas sin nada, ahí vos sentís esa platita extra que vos tenías, que ganabas, o legítimamente o ilegítimamente también. Que hay muchos que son, nosotros le decimos acá, ñoquis. Gente que no cumple la cantidad de horario de trabajo. Y no cumple, le hacen la hora extra a los demás. Y algunos son cristianos que están haciendo mal. Entonces no pueden. Al mundo sí puede, porque el mundo está bajo el maligno. Puede. Hay muchos que son moralistas, está bien. Pero no te sirve nada. Dios no salva a los moralistas. Dios salva a los que se arrepienten en realidad. Y aceptan a su Hijo amado. El que cree en Él tiene vida eterna. El que no cree en Él, ¿qué tiene?
muerte eterna sería, al infierno, a la eternidad. Entonces, si ustedes no tienen bien centralizado, no tienen una doctrina fuerte en la Biblia, van a tener muchos problemas. Van a venir las pruebas, no van a saber cómo solucionar los problemas. Siempre van a tener escasez. Y no digo que sacando fuera contexto lo que está en el antiguo pacto, dice, yo nunca he visto un justo mendigar pan. Pero acá dice que Pablo tuvo necesidades. ¿Entienden? Vamos a decir, guíense lo que dice en el nuevo pacto. Lean todas las cartas, son 26 cartas creo. No estoy equivocado. Todo lo que es la edificación para la iglesia. Sepan que van a tener aflicción. Sepan que van a tener pruebas. Si no, ¿cómo el Señor Jesucristo va a moldear o Él va a saber cómo está preparado si tenemos que pasar somos como oro refinado, tiene que ser. ¿Con qué se refina el oro? Con fuego. Ahora lo que dice simbólicamente quiere decir que nosotros vamos a tener que pasar por pruebas, aflicciones, tribulaciones, como quieran decirlo. Si no pasás por eso, empezá a analizarte si sos cristiano o no. Porque si te va todo bien, no tenés oposición, tus vecinos a tu al lado ahí que vos nunca predicaste, bueno, nosotros tampoco solemos porque hay a veces que rechazan dando la gracia. No es bueno darle el evangelio a la gente que rechacen porque no es agradable tampoco, a Dios no le gusta. Sí, se le puede decir que hay un camino si no quiere escuchar y bueno, ahí va esa gente, también va al infierno. No, Dios no tiene por qué estar rogándole a la gente que se arrepienta. Dicen que Él quiere que sean todos salvos, que llegan al arrepentimiento, que llegan al conocimiento de la verdad, que es Jesucristo. Pero si no quiere, ¿qué vamos a hacer? No le podemos estar llorando, arrepentite, por favor, vení, mirá lo que te espera la eternidad. No sabes si mañana te va a pasar algo. No, no es así, hermano. Hay mucha falsa doctrina, hay mucha falsa enseñanza. Y esto que saqué este video ahora, saqué porque me pasaron informe de una persona que pasó prueba, están en iglesias falsas, empiezan, no saben qué hacer. Vino una crisis, vamos a decir, estamos pasando por un momento complicado en el país. Y eso influye aunque no crean. Sabemos que el reino de Dios no tiene problema en eso. O sea, ya es perfecto. Porque la justicia de Dios reina en su reino. En el tercer cielo o en el paraíso, como se le llama. Pero nosotros en el mundo humano tenemos muchas imperfecciones hasta que la iglesia no sea arrebatada y pase todo ese proceso de los 7 años y empieza el milenio del Señor Jesucristo. Estamos bajo esta autoridad, estos sistemas económicos. El cristianismo, para que entiendan, porque hay mucho que enseñar.